Imagínate que, de la noche a la mañana, el gobierno decide qué puedes comer, cuánto puedes comprar y qué ingredientes son ilegales. En la España de los años 40, no fue una ficción. Fue la realidad del extraperlo y las cartillas de racionamiento. Mientras en los libros de historia se habla de tratados y desfiles, en las cocinas se libraba una guerra mucho más silenciosa y mortal. Se dice que en Madrid aparecieron miles de comederos clandestinos, en apenas unos meses, lugares donde la ley no entraba, pero el hambre sí. Lo que se servía en esas mesas ocultas cuenta una historia más impactante que cualquier titular de la época. ¿Sabías que el plato número 14 de esta lista era el favorito de los capos del mercado negro que controlaban el puerto de Barcelona? ¿O que el número 7 era lo único que mantenía en pie a los que huían por los montes de Asturias mientras esquivaban las patrullas? Hoy vamos a desenterrar los 30 platos más locos, ingeniosos y peligrosos de la era más oscura de nuestra gastronomía. Antes de empezar, suscríbete, porque lo que comían nuestros abuelos en secreto revela sobre nosotros más que cualquier árbol genealógico. Vamos a contar estas 30 comidas increíbles de los años del hambre y el extraperlo en España. Empezamos con el número 30, los altramuses y cacahuetes de taberna. En cualquier local que operara bajo cuerda, nunca faltaban cuencos de altramuses salados en el mostrador. No era generosidad, era pura estrategia. La sal provocaba una sed insoportable, y un cliente sediento pedía más vino de contrabando, ese que se vendía a precios desorbitados en la trastienda. Los dueños compraban estas legumbres por casi nada, y las soltaban como cebo. El rastro de las pieles en el suelo era la firma de un local donde se ignoraba la ley. Las autoridades sabían que podían identificar un local clandestino solo por el olor a fritura batata y el crujido de las cáscaras bajo las botas. Esos humildes cuencos financiaron auténticas fortunas que se movían entre los muelles Valencia y las callejuelas de Madrid. Aprenderás que la comida no era solo nutrición, era una herramienta de resistencia, un código de estatus. Y, en muchas ocasiones, el único vínculo con la dignidad que les quedaba. Al final de este viaje, no solo verás tu despensa con otros ojos, sino que entenderás por qué los secretos de la abuela son, en realidad, lecciones de supervivencia extrema que hoy, en plena era del desperdicio, nos urge recuperar. Para entender estos platos, hay que clasificar la cocina de la época en dos mundos que rara vez se tocaban: la cocina de la sustitución y la cocina del privilegio prohibido. La primera nació de la pura necesidad de engañar al estómago. Cuando el trigo, el aceite y la carne estaban bajo control estatal, surgieron los sucedáneos. El café no era café, era cebada tostada o achicoria. El chocolate era harina de algarroba. Y la tortilla de patatas se hacía sin patatas, y a veces, incluso sin huevos. Era una clasificación basada en el ingenio visual. Si parece comida, el cerebro se lo cree. Por otro lado, estaba el mercado negro o extraperlo, donde los tipos de alimentos se definían por el riesgo de su transporte. Los productos calientes eran el pan blanco, el azúcar y el aceite de oliva virgen. Lujos que viajaban en los dobles fondos de los camiones o escondidos en las faldas de las mujeres que cruzaban las fronteras provinciales. La diferencia entre comer en la capital o en la sierra era abismal. Mientras en las ciudades se perfeccionaban los platos de aprovechamiento total, donde las mondas de las naranjas se convertían en postres y las espinas de pescado en caldos. En las zonas rurales, la dieta era de subsistencia forestal, bellotas, raíces y caza menor no declarada. Los maquis y los extraperlistas de monte tenían su propia jerarquía. El embutido curado en secreto era el rey, porque no necesitaba fuego para ser consumido, evitando así columnas de humo que delataran su posición. Esta clasificación doméstica no solo separaba a ricos de pobres, sino a los precavidos de los desesperados. En las casas de la burguesía que mantenía contactos con el régimen,
se servían platos que eran auténticas bofetadas a la escasez. Perdices escabechadas o marisco traído de contrabando desde Galicia. Platos que marcaban un estatus de intocable. Entender esta división es clave para comprender por qué hoy en día en España valoramos tanto ciertos productos que antes eran motivo de cárcel o de milagro. Cada tipo de comida tenía un precio en pesetas, pero también un precio en riesgo personal, y eso es lo que le da a esta cocina un sabor único y cargado de tensión histórica. Analicemos ahora los ejemplos más fascinantes de este menú de la sombra. El número 23, el arroz de los tres engaños, era el plato estrella en las casas de comidas clandestinas de Levante. No llevaba carne ni pescado, pero el sabor se conseguía tostando las cabezas de las gambas que alguien había logrado distraer en el puerto y usando pimentón de contrabando para dar el color que el azafrán, ya prohibitivo, no podía dar. La textura era melosa, engañando al paladar que buscaba la grasa animal. En el número 18, tenemos la tortilla de guerra, una obra maestra del surrealismo culinario, donde la parte blanca de la piel de la naranja, hervida y aliñada, sustituía a la patata. Era amarga, fibrosa, pero bajo una capa de huevo en polvo, proporcionaba la ilusión de una cena normal. En contraste, el número 14 nos lleva a las mesas de los capos del extraperlo, el suquet de pescado de lujo. Mientras el país pasaba hambre, en las trastiendas de Barcelona se servían lubinas y rapes frescos, cocinados con almendras y pan frito, acompañados de vinos franceses que cruzaban los Pirineos en mulas. El método de preparación era siempre silencioso. No se podían usar morteros que hicieran demasiado ruido, ni campanas extractoras que inundaran la calle con olores sospechosos. Por eso, muchos de estos platos eran hervidos o escabechados, técnicas que mantienen el aroma bajo control. Otro ejemplo clave es el número 7, las gachas de harina de almortas con tropezones de cebo. Era la comida de los que vivían escondidos. La almorta es una legumbre resistente que crece donde nada más lo hace, y sus gachas son densas, calientes y extremadamente saciantes. Sin embargo, su consumo excesivo podía causar latirismo, una parálisis de las piernas. Era, literalmente, una comida que te mantenía vivo, pero que podía dejarte inválido. El riesgo máximo de la supervivencia. Y no podemos olvidar el número 1. El cocido de la victoria, que se servía en los grandes hoteles para celebrar la paz. Mientras en las puertas traseras, los niños esperaban por las sobras. Un plato que contenía garbanzos de Castilla, tocino, morcillo y chorizo. Una explosión de proteínas que para el ciudadano medio era tan irreal como un viaje a la luna. Estos platos se diferencian de la cocina moderna en su densidad. No buscaban la ligereza, buscaban la permanencia. Cada bocado debía durar en el cuerpo lo máximo posible, porque nadie sabía cuándo sería el siguiente. Si quieres traer un poco de ese ingenio y resiliencia a tu cocina actual sin sufrir las penurias de la época, aquí tienes la guía práctica. El primer paso para cocinar como entonces es el aprovechamiento nivel abuela. No tires nunca las cortezas de los quesos, las puntas del jamón o los tallos de las verduras. En los años 40, eso era el oro que daba sabor a los caldos. Para repetir en casa una versión digna del arroz de resistencia, empieza por tostar muy bien las cáscaras de cualquier marisco que compres y tritúralas para hacer una base. El sabor será 10 veces más potente que cualquier pastilla de caldo. El gran error hoy en día es el desperdicio por apariencia. Cortamos la mitad de un brócoli o tiramos las hojas de las zanahorias. Error. Esas hojas, salteadas con un poco de ajo y aceite, eran el caviar de huerto de la posguerra. Para ahorrar de verdad, recupera las legumbres como base principal de tu dieta, pero cocínalas con paciencia de extraperlo. Fuego muy lento y mucho tiempo. Los errores frecuentes al intentar estas recetas históricas suelen ser dos. El exceso de sal para compensar la falta de ingredientes frescos y quemar los sustitutos.
Si usas harina de algarroba para hacer un postre vintage, recuerda que es mucho más dulce que el cacao y se quema antes. Otro consejo vital: aprende a conservar. El escabeche no es solo una receta, es una tecnología de supervivencia. Cualquier pescado o carne que esté cerca de su fecha de caducidad puede ganar 2 semanas de vida si lo sumerges en una mezcla de vinagre, aceite, ajos y laurel. Así evitaban nuestros abuelos que la comida se echara a perder cuando no había neveras. Finalmente, la regla de oro: la presentación lo es todo. Incluso un plato de simples migas de pan duro sabe mejor si lo sirves con el respeto que se le tenía cuando el pan era un tesoro. Cocinar con esta mentalidad no solo te hará ahorrar cientos de euros al mes, sino que te conectará con una forma de entender la comida mucho más consciente y, sinceramente, mucho más sabrosa que cualquier plato precocinado moderno. En resumen, la cocina de la España del extraperlo fue un ejercicio de creatividad bajo presión extrema, donde la comida servía para marcar territorio, sobrevivir al frío y mantener la cordura. Aquí tienes tu checklist para aplicar esta sabiduría hoy mismo. Primero, práctica el residuo cero. Todo lo que entra en la cocina se aprovecha. Segundo, valora la legumbre como la proteína reina por su bajo coste y alto rendimiento. Tercero, domina las técnicas de conservación clásicas como el escabeche y la salazón. Y cuarto, entiende que el sabor no viene del precio del ingrediente, sino del tiempo que le dedicas a cocinarlo. Estas 30 comidas nos enseñan que, aunque el gobierno intente controlar lo que hay en el plato, el ingenio humano siempre encontrará la forma de poner sabor en la mesa. La historia de nuestro país se escribió con sangre. Sí, pero también con el aroma de los guisos clandestinos y el crujir de los altramuces en la sombra. Si te ha gustado este viaje al pasado más sabroso y oculto de nuestra geografía, no olvides darle a me gusta y compartirlo con alguien que crea que la tortilla de patatas siempre fue un plato fácil de conseguir. Estos platos cuentan quiénes somos y de dónde venimos, recordándonos que la cocina es la forma más pura de resistencia. ¿Sí? Y ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es ese secreto de supervivencia o ese plato extraño que hacía tu abuela aprovechando sobras y que hoy te parece una genialidad? Me encantará leer vuestras historias familiares de ingenio culinario. Para entender el mapa de sabores de esta era oscura, debemos sumergirnos en la España de la autarquía, un período que comenzó oficialmente tras la Guerra Civil en 1939 y que convirtió cada cocina en un laboratorio de supervivencia extrema. El origen de todo este ingenio culinario no fue una tendencia estética, sino la implantación de la cartilla de racionamiento, un pequeño carné que dictaba si ese día tendrías derecho a 100 gramos de pan negro o a un poco de aceite de dudosa procedencia. En este contexto de escasez absoluta, la comida española se clasificó drásticamente en 3 categorías que definieron a toda una generación y que explican por qué hoy valoramos tanto ciertos platos. La primera categoría fue la cocina de sustitución o de ilusión. Aquí el objetivo era engañar a los sentidos y al estómago. Fue la época de los sucedáneos, donde el café de verdad era un mito inalcanzable, y en su lugar se bebía malta, cebada tostada o la famosa achicoria, que dejaba un rastro amargo en la garganta, pero teñía el agua de negro, proporcionando la ilusión psicológica de un desayuno normal. Los cocineros domésticos se convirtieron en auténticos alquimistas, transformando la harina de almortas en gachas espesas o utilizando la algarroba, que antes era exclusivamente para el ganado, como el nuevo chocolate para los niños. La diferencia técnica aquí era vital. Mientras que en una cocina normal se busca resaltar el ingrediente, en la cocina de sustitución, el arte consistía en esconder su verdadera naturaleza tras especias o texturas que recordaran a lo prohibido. La segunda categoría era la cocina de aprovechamiento extremo, lo que hoy llamaríamos pomposamente zero waste.
pero que entonces era la frontera entre la vida y la desnutrición. Se comía absolutamente todo, desde las crestas de gallo hasta las raspas de pescado fritas, que aportaban el calcio que la leche no podía dar. En las ciudades se popularizaron platos como las sopas de ajo, donde el pan duro, convertido casi en piedra, era el protagonista absoluto. O las famosas frituras de mondas de patata bien limpias. Aquí es donde surge la clasificación por ingenio. No importaba el origen del producto, sino su capacidad de ser estirado hasta el infinito. Un solo hueso de jamón podía pasar por 3 casas diferentes en un mismo bloque, hirviendo en distintas ollas para dar un recuerdo de sabor a los caldos de familias vecinas que no tenían nada. Esta solidaridad vecinal en torno a un hueso o una corteza de tocino creó una estructura social de intercambio que aún hoy define el carácter de muchos barrios antiguos en España. El plato no era solo comida, era un vínculo social de resistencia. Finalmente, estaba la cocina del extraperlo, el equivalente directo a la ley seca estadounidense, pero con el pan y el aceite. Eran los platos del riesgo y el privilegio. Aquí la clasificación no se basaba en el sabor, sino en la procedencia y el peligro de transporte. El aceite de oliva virgen, el azúcar blanco y la carne de ternera eran considerados productos calientes. Poseerlos sin el sello oficial podía significar multas astronómicas o la cárcel, por lo que su consumo era casi un acto ritual de poder. En los sótanos de Madrid o en las casas de campo gallegas y andaluzas se servían platos que el resto del país solo veía en sus sueños. Lacón con grelos, asados de cordero o dulces de manteca pura. La diferencia doméstica era abismal. Mientras una madre en la capital intentaba una sardina en lata alimentara a 5 hijos. Un extraperlista en un restaurante a puerta cerrada degustaba marisco fresco, traído en camiones que escondían sacos de harina bajo capas de hielo. Esta dualidad creó una cultura de secretos y miradas de soslayo. El olor a fritura de buena calidad, en una escalera de vecinos, era motivo de envidia, sospecha y, a veces, de denuncia. El origen de estos platos ilegales estaba en una red de contrabando que cruzaba los Pirineos y las fronteras provinciales, donde las extraperlistas ocultaban comida entre sus ropas y faldas para alimentar el mercado negro de las ciudades hambrientas. Entender esta clasificación es fundamental para comprender cómo el hambre no solo cambió las recetas de nuestras abuelas, sino la moral y la estructura misma de la sociedad española de mediados del siglo XX. Entrar en el detalle de lo que se servía en las mesas de la España del extraperlo es como abrir un catálogo de magia negra culinaria. Empecemos por el ejemplo más icónico: la tortilla de patatas sin patatas ni huevo. Nuestro puesto número 29. En las casas más humildes de Madrid o Barcelona, se utilizaba la parte blanca de la piel de la naranja. El albedo hervido repetidamente para quitarle el amargor y luego frito. La textura era sorprendentemente esponjosa, imitando la mordida de la patata cocida. Para sustituir al huevo, se usaba una mezcla de harina de garbanzos o harina de trigo con agua y una pizca de bicarbonato y colorante, el azafrán de los pobres. El resultado visual era perfecto. Una tortilla dorada, firme y de aspecto apetitoso, pero al morderla, el sabor era neutro, casi irreal, una pura ilusión de supervivencia. Se diferenciaba de la real en que no aportaba proteínas, solo volumen para callar el rugido del estómago. En el extremo opuesto, el número 20 de nuestra lista, el escabeche de perdiz, era el plato que marcaba la jerarquía en los comederos clandestinos. Mientras el pueblo llano comía ilusiones, los que controlaban el mercado negro se reunían en trastiendas para degustar caza menor. El escabeche era el método preferido por una razón táctica. El fuerte aroma del vinagre, el laurel y la pimienta ocultaba cualquier otro olor sospechoso y, lo más importante, permitía conservar la carne durante semanas sin necesidad de neveras. Algo vital si tenías que esconder la mercancía rápidamente ante una inspección sorpresa.
La textura era suave. Una carne que se deshacía en la boca impregnada de la acidez del vino blanco de contrabando. Un lujo que contrastaba violentamente con el pan negro y arenoso que se servía en la calle. Otro plato fundamental eran las gachas de almortas, puesto número 27, el combustible de los que trabajaban en el campo y de los fugitivos en la sierra. La harina de almorta, una legumbre durísima y barata, se cocinaba con agua, sal y, si había suerte, un trozo de cebo o tocino rancio. La textura era similar a una crema densa, casi un cemento alimenticio, que te mantenía saciado durante 12 horas de trabajo físico o de huida por el monte. El sabor era terroso y potente, un abrazo cálido en los inviernos de la posguerra. La diferencia clave con las gachas actuales es que hoy las comemos por placer gastronómico, pero entonces se consumían por desesperación, a pesar de que se sabía que el abuso de esta harina podía causar parálisis. La era una ruleta rusa nutricional. Comer para vivir hoy, a riesgo de no poder caminar mañana. Finalmente, hablemos del arroz de los 3 engaños, puesto número 23. En las zonas de costa, donde el pescado fresco volaba hacia los mercados de lujo, las familias locales hacían este arroz que engañaba a la vista, al olfato y al gusto. Se tostaban cáscaras de gambas y espinas de pescado desechadas para crear un caldo potente que olía a gloria. Se le añadía pimentón para simular el color del marisco, y se usaban trozos de calabaza frita para imitar la textura del calamar o el rape. El espectador de la época veía un plato de fiesta. Olía un puerto de mar, pero solo estaba comiendo hidratos y restos de descarte. Esta cocina se diferenciaba de la tradicional en su psicología. No se cocinaba para disfrutar. Se cocinaba para resistir, usando el ingenio para que la miseria pareciera, al menos por media hora, un banquete familiar. Ahora que conoces la historia de estos platos de resistencia, es el momento de aplicar esa sabiduría del hambre en tu propia cocina moderna. No se trata de pasar penurias, sino de recuperar el ingenio que nos permite ahorrar cientos de euros y elevar el sabor de ingredientes humildes. El primer paso para cocinar como en los años del extraperlo es adoptar el mantra del residuo cero absoluto. En aquella época, tirar una corteza de tocino o una raspa de pescado era un pecado social. Hoy es un error financiero. Para repetir en casa un caldo con sabor a historia, nunca tires los restos. Las cortezas de queso curado, los tallos de las espinacas o los huesos de jamón son bombas de umami. Si quieres ahorrar de verdad, guarda estos restos en el congelador y, cuando tengas suficiente, hiérvelos a fuego muy lento durante horas. Obtendrás una base para arroces o guisos que ninguna pastilla de caldo industrial puede igualar. Un truco práctico para el espectador común es dominar la técnica del escabeche de emergencia. En los años 40, el escabeche era el seguro de vida de la comida. Si tienes en la nevera carne o pescado que está a punto de caducar, no lo tires. Fríelo ligeramente y sumérgelo en una mezcla de 2 partes de aceite de oliva, una de vinagre de Jerez, ajos enteros, laurel y pimienta en grano. Este método no solo conserva el alimento una semana más, sino que transforma una pechuga de pollo seca en un manjar digno de un banquete clandestino. La clave para no equivocarse es el equilibrio. Si el vinagre es muy fuerte, rebájalo con un poco de vino blanco o agua, pero nunca escatimes en el aceite, que es el que sella el producto. En cuanto a los errores frecuentes, el más común al intentar recuperar estas recetas es la textura. Muchos fallan al intentar hacer platos de aprovechamiento porque hierven todo en exceso, resultando en una papilla informe. Los antiguos sabían que, para que un ingrediente humilde sepa lujo, hay que tratarlo con texturas diferentes. Si vas a hacer unas migas de pan duro, nuestro número 12, el secreto es humedecer el pan la noche anterior con un paño húmedo y luego freírlo con paciencia en aceite con ajos y pimentón. El pan debe quedar crujiente por fuera y tierno por dentro, no aceitoso.
Si usas sustitutos modernos, como la harina de algarroba en lugar de chocolate, recuerda que su capacidad de absorción es mayor. Usa un 20% menos de cantidad de la que usarías de cacao, para que el postre no quede como un ladrillo. Para combinar estos platos y que funcionen hoy, el secreto está en la regla de la legumbre y el descarte. Unas simples lentejas o garbanzos, que son la base más barata del supermercado, se convierten en un plato de alta cocina si les añades tropezones de ingenio. Esos son restos de embutido que se han quedado duros en la nevera, picados muy finos y fritos para que suelten su grasa. Ahorrarás evitando comprar carnes caras y darás salida a lo que normalmente acabaría en la basura. Finalmente, recuerda el almacenamiento. En la posguerra no había plásticos. Se usaban paños de lino y tarros de cristal con aceite o manteca. Si quieres que tu embutido o tus quesos duren meses, envuélvelos en papel de horno y guárdalos en un lugar fresco y oscuro. O mejor aún, sumérgelos en aceite de oliva. Es una inversión inicial, pero el aceite resultante es un tesoro para aliñar ensaladas después. Cocinar así no es solo una forma de ahorrar. Es un acto de respeto hacia una generación que, con una cáscara de naranja y un puñado de garbanzos, fue capaz de mantener viva la alegría en la mesa. En definitiva, este recorrido por las 30 comidas más increíbles de la posguerra española nos demuestra que el hambre fue el motor de la creatividad más asombrosa de nuestra historia. Lo que empezó como una medida de control estatal con las cartillas de racionamiento, terminó convirtiéndose en un legado de ingenio que aún hoy corre por nuestras venas. Cada vez que aprovechamos el pan duro para unas migas, que hacemos un caldo, con un hueso de jamón, que ha pasado por 3 ollas, o que disfrutamos de un escabeche, estamos rindiendo homenaje a esos hombres y mujeres que se negaron a que la escasez borrara su identidad. Hemos visto desde el plato número 14, ese suquet de pescado de lujo que alimentaba a los capos del extraperlo en los puertos, hasta el número 1, ese domingo de ración doble, que era la tregua sagrada donde la familia olvidaba, por un momento, la oscuridad del exterior. Estos platos nos enseñan que la cocina no se mide por el precio de la etiqueta en el supermercado, sino por la capacidad de transformar lo ordinario en algo extraordinario. La España de los años 40 y 50 fue un país dividido por la necesidad, pero unido por el puchero. Aprendimos que una cáscara de naranja puede ser una tortilla, que la achicoria puede ser el café más reconfortante del mundo, y que la solidaridad vecinal es el ingrediente más nutritivo que existe. Hoy, en un mundo de abundancia aparente y desperdicio desmedido, recuperar estos hábitos no es un paso atrás, sino una lección de libertad, porque aquel que sabe cocinar con lo que otros tiran es dueño de su propio destino y nunca será esclavo de las modas pasajeras. Aquí tienes tu mini checklist de la cocina de resistencia para integrar en tu hogar hoy mismo. Auditoría de desperdicio. Antes de tirar cualquier resto a la basura, pregúntate, ¿puede ser la base de un caldo? ¿Puede picarse para un relleno? ¿Puede dar sabor a un aceite? La legumbre como reina. Redescubre los garbanzos, las lentejas y las almortas. Son baratas, se conservan eternamente y son el combustible real de los que no se rinden. El arte del escabeche. No dependas de la tecnología para todo. Aprende a conservar carnes y pescados en vinagre y aceite. Es la forma más deliciosa de ganar tiempo al calendario. Paciencia y fuego lento. El tiempo es el sustituto gratuito de los ingredientes caros. Un guiso hecho con mimo y sobras siempre superará a un precocinado industrial. Dignidad en la mesa. No importa lo humilde que sea el plato. Sírvelo con el respeto que merece. La comida es cultura y la cultura es lo que nos mantiene en pie. La próxima vez que abras tu nevera y pienses que no hay nada, recuerda a tu abuela sacando una cena para 5 de una lata de sardinas y un poco de pan seco. La verdadera cocina es la que se hace con el corazón cuando las manos están casi vacías. Estos 30 platos son más que recetas.
son el testimonio de que España, incluso en sus décadas más difíciles, nunca perdió el hambre de vivir ni el talento para convertir la miseria en un banquete de ingenio. Ahora, queremos escucharte a ti, porque la historia real no está en los museos, sino en vuestras cocinas. ¿Cuál es ese plato extraño o ese truco de aprovechamiento extremo que hacía tu abuela o tu madre y que hoy te sigue pareciendo una auténtica genialidad? Cuéntanos esa receta o esa anécdota en los comentarios. Vuestras historias son el ingrediente secreto que mantiene vivo este canal.